Soñé con una Carolina que paría gemelos. Estábamos juntas en un caserío agreste de Colombia. El sol era una semilla que crecía en todas partes. Las casas eran marrones como los caminos. Lo sé porque me paré y caminé desde el cuarto hacia el pasillo que daba a la puerta del frente. Miraba a la gente pasar. También el cielo era de tierra. Entonces, en el movimiento de una nube hacia otra, Carolina parió junto a la vecina. Lo supe al escuchar a uno de los niños llorar en la cocina, lo que me dirigió instintivamente al lugar. La vecina lo tenía en brazos. De inmediato pregunté por el otro niño. Me dijo que había nacido muerto. Entonces, a la que escuché llorar como si diciéndomelo a mí se lo dijeran a ella, fue a mi amiga. Le pedí ver al hijo muerto y me señaló la nevera. Hice un paneo desde la mesa en la que se hallaba y vi cómo la pared se agrietaba. Se moría también, hasta llegar a la nevera. «Sáquelo de ahí, sáquelo», le ordené. Y como si diciéndolo despertase a la bestia madre, Carolina gimió con fuerza, y yo me dirigí esta vez hacia ella, y fue cuando el pasillo se alargó como si estiraran un acordeón. Los fuelles eran las costillas de Caro. Entonces desperté. Con este mensaje de audio de mi amiga Indira Carpio, una de las poetas más potentes que he leído en mi vida, me desperté hace unos días. Me pasa seguido que a veces me meto en los sueños de la gente sin darme cuenta y entonces me escriben: Caro, soñé contigo, ¿estás bien? Y entonces yo, que creo en todo, por si acaso, respondo: cuéntame todo, quiero saber cada detalle de ese sueño. Y voy así coleccionando sueños de la gente en los que me meto. Yo también sueño mucho, hago de todo en mis sueños, vuelo sobre el agua, vuelvo una y otra vez a la casa de mi infancia, me reencuentro con mi papá, veo como del cielo llueven casas, aviones y lavadoras. Y al otro día me despierto y rápidamente voy y relato en mi libreta de turno ese sueño. Y al final escribo qué significará todo esto. Esa es una de nuestras habilidades más impresionantes como humanos. Interpretamos los mensajes que nos llegan todo el tiempo a través de nuestros ojos o de la delicada capa de nuestra piel, y los convertimos en señales eléctricas, y después, a partir de esa decodificación o codificación loca y caótica y a veces coherente y a veces no tanto, construimos un mundo. Y bueno, de eso justamente hablaremos hoy, del deleite que hay en buscar y encontrar símbolos y significados en cada cosa que nos pasa. Mara Parra nació en la Patagonia, Argentina, y a los 17 años se mudó a Buenos Aires, una ciudad llena de estímulos culturales que la hace sentir siempre como de viaje. Eso me encantó. Estudió administración de empresas, aunque estuvo a punto de estudiar letras, y en cuanto acabó la universidad, cofundó Fera, una marca de papelería y objetos con diseño que se terminó convirtiendo en una editorial que crea libros preciosos. El tarot llegó a su vida en 2016 en un mazo que la flechó durante un viaje a Nueva York, y decidió sumergirse en ese mundo de creatividad y conocimiento y constantes aprendizajes. Hoy enseña tarot más que hacer lecturas en sí, porque le encanta filosofar al respecto, algo que espero hagamos hoy. A Mara le gusta tomar mate, le gusta la cosmética natural y todos los rituales saludables de alimentación, como tomar jugos naturales en ayunas, pero no le gustan las comidas muy especiadas, con curry, comino, pimienta o cilantro. Le gusta leer libros con una lapicera en la mano para marcar todo lo que considera relevante,
y le encanta hacer cursos de creatividad, escritura, lectura y todo lo que la inspire a seguir creando. No le gustan las películas de terror, ni hacer cola, ni para el supermercado, ni para el banco. Le gusta viajar y probar todas las carrot cakes de cada lugar al que va y para lo cual ya tiene un ranking. Y por último, no le gusta trabajar o interactuar con personas que no le ponen ni un poquito de pasión a las cosas que hacen. Eso también me encanta. Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este día de este año extraño? Hola, Caro, muy bien, terminando un año súper para adentro y preguntándome qué será del 2021, porque el arcano que nos espera en el 2021 es nada más y nada menos que el Papa, el número 5. Ahora lo vamos a ver en un ratito, pero el número 5 nos invita a dar un salto de fe, a tomar un riesgo. Entonces, aunque físicamente pasen cosas en el mundo que nos obliguen a quedarnos encerrados, eventualmente, ¿no? La energía está disponible para que saltemos y nos arriesguemos y apostemos a nuestro llamado divino, que es el número 6. Me encantan esos saltos al vacío y de hecho eso me da entrada a una pregunta en particular que siento que a lo largo del podcast se ha vuelto como la puerta de entrada justamente a muchas de las conversaciones que he tenido con las personas que invito. Y creo que está un poco relacionada con lo que acabas de decir, incluso también relacionada con esto de que comenté de tu viaje a Nueva York, donde te encontraste un mazo de tarot que fue como wow, ¿cierto? Como iniciático para ti. Y la pregunta es un poco la siguiente, y es si vos crees que una época en tu vida, un suceso, una persona, un viaje en particular, que sentiste como un giro, como de esos momentos en que ya nada vuelve a ser como antes, que son esos momentos que a lo mejor nos traen como cambios brutales, ya sea porque nos revelan como una vocación, un propósito o como algo que ya no vamos a hacer nunca más y son justamente como momentos nuevos. ¿Has tenido algún momento así en la vida? Wow, qué bueno que tu pregunta fue tan extensa, porque a medida que la ibas como continuando y ampliando y poniendo potenciales ejemplos, a mí me iban pasando tantos momentos por la mente, pero llegué a uno que creo que es la respuesta correcta y es tan íntimo como el Arcano 2, como la papisa, que es la lectura de un libro. Se llama La Virgen Cabeza y fue durante muchos años mi libro favorito. Creo que ahora tuve lecturas que me conectaron con otras cosas y por eso bajó del podio, pero nunca me voy a olvidar de que ese libro, escrito por una escritora argentina que se llama Gabriela Cabezón Cámara, que es un mundo distópico que se da en los márgenes de Buenos Aires, en un contexto de villa, de suma pobreza, con una mujer burguesa que entra a la villa y se termina enamorando de una mujer trans que justamente mediante algunas cuestiones espirituales de dudosa reputación en la novela puede hablar con la Virgen y hacer muchas transformaciones para ese entorno que es la villa. Ahí descubrí como que había un mundo más allá del mundo que yo conocía como más burgués o más cuidado, por así decirlo. Y me dio mucha curiosidad como cómo se podía mejorar ese mundo. Incluso ahora que lo digo, tenía toda la parte espiritual que en ese momento nunca pensé que yo desarrollaría en mi vida y luego fui aceptando, digamos, o danzando por ese camino, ¿no? Sí, eso que decís del libro es un poco como esas revelaciones o esa información de que el mundo es algo más que nuestra pequeña burbuja en la que crecemos y que se va estallando de a poquito en la medida en que, no sé, cuando vamos a la universidad o cuando hacemos un gran viaje o cuando conocemos personas como completamente diferentes a nuestro entorno, incluso un poco como revolucionarias o personas como que no encarnan esos estereotipos a los que estamos acostumbradas
y que son experiencias que, pues mientras hablaba, sentía yo que es un poco esto de explotarnos esa burbuja donde crecemos de alguna forma, ¿no? Exactamente, de hecho yo me siento muy atraída por lo que es diferente a mí. Como dijiste en mi introducción, yo estudié administración de empresas, pero desde muy joven hago talleres de lectura y de escritura y siempre como en un entorno que, bueno, básicamente desprecia todo el ámbito como comercial o empresarial, sobre todo en un país como Argentina, en donde los empresarios parecen como tener la culpa de todos los males de la economía, o al menos culturalmente se perciben así. Entonces todo el mundo del arte, la literatura y la cultura está como un poco en la vereda de enfrente, y yo siempre me vinculé, como me animé a meterme en esos mundos, aunque no tenía una educación formal en las artes, siempre quise saber cómo pensaban y cómo veían el mundo ellos. Tal es así que ahora creo que estoy como en el medio de los dos mundos, en esto que es la edición de libros, ¿no? Fera convertido en una editorial, es la mezcla perfecta entre el mundo de la empresa, las editoriales son empresas de la cultura, al fin y al cabo, las empresas y las letras. O sea, yo finalmente leo como parte de mi trabajo. Y eso es una alquimia que no pensé que existía. Me da un poquito de envidia. Qué suerte trabajar leyendo. Yo quisiera algún día trabajar solamente leyendo. Bueno, tengo que decirte que tenía muchas ganas de tenerte aquí para esta conversación. El tarot es un tema que ha estado muy presente en mi vida desde hace muchos años. Recuerdo, por ejemplo, una tía que solía leer el café y entonces, claro, en la familia la llamaban como la tía bruja, ¿no? A mí me ¡Wow! gustaba mucho, mucho, yo era muy pequeña, o sea, tendría eso fue cuando yo tenía como unos 10 años, ¿no? Que la recuerdo por ahí. Y ella me dejaba estar como en sus lecturas y alguna vez creo que me leyó a mí el café, pero para mí era un deleite verla leyendo el café y ir soltándole como información a las personas en la medida en que esas personas también como que le entregaban a ella historias de sus propias vidas. Entonces era como ese intercambio, ¿no? De intimidad que la gente hacía con ella, pues para recibir finalmente una especie de guía, una especie de consejo, pues más allá como de creer o no, todo eso como que me explotaba la cabeza, como a partir del acto de tomar café y de ponerte a leer las manchas que dejaba el pozo de café, pues podías como empezar a contarle un relato a esa persona que esa persona a lo mejor se creía o con el cual esa persona conectaba. Y luego años más tarde mi hermano mayor, que era psicólogo, empezó a utilizar el tarot como recurso para hacer sus terapias. Y bueno, él fue como la primera persona que me dijo que el tarot no era para adivinar, ¿no? Porque muchas veces yo era como, ay, tírame por favor las cartas porque quiero saber si en el futuro me va a pasar esto y si me voy a llegar a casar y si voy a hacer esto y no sé qué. Entonces él era un poco como, no, mira, esto es más terapéutico, va más por esta línea como de un poco leer el presente, ¿no? Como es una herramienta Exacto. que te sitúa, ¿cierto? Como ven, observemos en qué estás. Entonces creo Sí. que me desmitificó muy pronto el tarot, mi hermano. Y luego como vos también he estado como mucho en estos entornos de talleres, de una cosa, de la otra, en el mundo como del yoga y en artes un poco más del viaje del ser, más chamánicas. Y siempre en estos encuentros o en retiros y cosas así, es muy curioso porque yo siempre como que estoy pendiente de detectar cuál es la tarotista, ¿no? Cuando voy a un retiro o algo, digo, aquí fijo, alguna tiene las cartas y a ver quién me va a echar las cartas, porque Súper. me encanta como conectar con la gente desde ahí. Y tengo como varias amigas que admiro un montón y particularmente quise tener esa conversación contigo porque sí que conecto mucho con esa visión un poco más de la vida creativa, ¿no? De cómo también asumes el tarot desde un lugar como muy filosófico, como una invitación constante, pues
a observarnos para tomar decisiones y cuando uno toma decisiones crea cosas, ¿cierto? Entonces me encantaría como que empezáramos por esa visión tuya de qué es el tarot o para qué el tarot. Bueno, primero te quiero decir qué increíble que hayas tenido un hermano que te tirara abajo el mito de que el tarot te va a poder decir por sí o por no cosas que querés saber de tu futuro. Creo que todos necesitamos esa figura en nuestra vida para no estar creyendo durante décadas que una herramienta, ni el tarot ni ninguna, nos puede decir qué va a pasar con nosotros. De hecho, yo siempre digo en mis lecturas o en mis talleres, imagínense que haya como un botón o una app, bien millennial, una app a la cual le puedas preguntar, ¿voy a viajar este año? Y te tire como una luz verde o una luz roja. Eso es lo que muchas veces la gente espera del tarot. Y lamentablemente todavía hay muchas tarotistas que se rigen por esta visión adivinatoria que arriesgan una respuesta, obviamente en base a la carta que sale, pero que arriesgan una respuesta por sí o por no. Y yo creo que es tanto más rico animarse a que el tarot te responda con una pregunta y no con una respuesta. Sí, Entonces, en línea con eso, yo creo que cada arcano, que en total del mazo son 78, pero los principales o los mayores son 22, cada arcano tiene un desafío o una pregunta que hacernos respecto a un tema. Y básicamente la respuesta es lo que nosotros hacemos en nuestra vida con esa pregunta después, es la decisión que terminamos tomando respecto al tema. Digo, no vamos a viajar porque el tarot lo predice o lo favorece, sino porque finalmente queremos hacerlo y empieza como una sucesión de hechos afortunados en pos de eso, ¿no? Cada arcano como un arquetipo y cada arcano como una pregunta que nos deja para seguir elaborando en nuestra vida. Así es como el tarot nunca miente o nunca falla. Así es como el tarot funciona como un sistema de símbolos o un lenguaje perfecto. Si uno espera y empieza a jugar a, hoy me va a pasar algo bueno, ¿no? Como, sí, no. Y yo siempre digo, hay cartas que pintan más como ser de luz verde, entre comillas, como que te indican que eso podría llegar a pasar. Pero yo nunca pondría las manos en el fuego porque la vida termina siendo como el entramado eh, de lo que hacemos nosotros y todas las personas que nos rodean y cómo afecta a nuestro día a día. Lo que sí me gusta recalcar siempre es esta cosa de lo circular, que vos bien dijiste, y que además de que el tarot en sí mismo es un ciclo que empieza con una voluntad de plantar una semilla o iniciar un proyecto en cartas como el loco o el mago, y terminan con la realización o con el fin de ciclo, más allá de que es un ciclo en sí mismo, cada arcano, cada carta, yo la defino como una energía circular también, como una esfera que tiene 360 grados y tiene de pronto un costado súper luminoso, que es el lado como más positivo, entre comillas, de la carta, y un lado más oscuro, que es el más negativo, pero en el medio hay un montón de grises. Entonces, no siempre cuando nos sale, por ejemplo, el diablo, nos están engañando. Hay veces mm, que hay grises, como que nos estamos engañando a nosotros mismos con lo que claro. queremos creer, o estamos proyectando nuestros miedos en el otro. Cuando te invité a tener esta conversación, me gustó mucho algo que me respondiste y fue como el tarot es un lenguaje con 6 siglos de historia. Y claro, en la medida en que hablabas, volvía como a conectar con eso que me dijiste porque es ese intercambio, ¿no? de significados que vamos construyendo a través de una buena pregunta, lo interesante que son las preguntas y es loco que todo el tiempo estamos en busca de respuestas, cuando a lo mejor pues tener una pregunta, una buena pregunta disponible es como todo un viaje, ¿no? Es la puerta de entrada como a una nueva vida, a una buena decisión, a un cambio, a una transformación y pienso en este sentido de las preguntas ya como para que iniciemos un poco, no en detalle, sino como a que nos expliques esto de qué son los arcanos y tal, pero que quería decir esto de las preguntas porque siento que a veces no valoramos la riqueza de lo que es el conflicto en la vida, ¿no? Como estos Sí. momentos en que son muy bonitos porque empezamos como a invocar
a invocar cambios, a invocar Ujú. que pasen cosas. Invocamos también como nuestra propia vulnerabilidad o nuestra propensión pues a cometer errores, y son también momentos como para hacer interpretaciones generosas y compasivas de quiénes somos y en qué momento estamos. Exactamente. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, tiene una cita que la tengo pegada en la heladera de mi casa que dice: la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Y es tal cual esto que estás diciendo. O sea, tenemos que valorar más, permitirnos como dudar y hacernos preguntas para como todo el tiempo animarnos a vivir una transformación y acercarnos más a nuestro propósito, ¿no? Nuestro fuego interno. Bueno, y sin más preámbulos, digamos, el primer arcano que se anima a esto y sin tampoco preguntárselo mucho, ¿no? Es el loco, le mat en francés, que es como algo así como la explosión original del universo, ¿no? El Big Bang, en donde una condensación muy poderosa de energía estalla, dándole vida a nada más y nada menos que la galaxia o el universo entero, y esa potencialidad tiene la carta del loco. O sea que cada vez que la carta del loco sale, habla de que tenés que ponerte en movimiento, o quizás de hecho ya lo estás, solo que no sabes bien hacia dónde o por qué estás yendo, pero en ese momento no importa. Lo que importa es que arranques, que te animes a dar el primer paso. De hecho, es una carta que dialoga con la libertad y la austeridad, porque el loco no tiene casi nada. Tiene una bolsita, no sé si estás viendo la carta, pero Sí, sí, tiene acá una lo tengo. bolsita que yo la comparo con el Chavo del Ocho. Total. Él va con casi nada hacia algún lugar que probablemente no pueda explicar dónde es ni por qué, pero él va, y eso es lo que tenemos que valorar de esta carta. Y las invito y los invito a los que estén escuchando a que traten de identificar algún momento en su vida cotidiana donde simplemente arrancan, ¿no? Y aún no se preguntan hacia dónde, porque todavía no es momento de eso, de Es decir, ajustar, digamos. todos y todas hemos sido locos y volveremos a ser locos en algún momento porque, o sea, es como lo bonito de esto es que yo acá tengo como las cartas desplegadas en mi mesa, ¿no? Son 22 arcanos. Mara entonces nos comienza este viaje de 22 arcanos como por energías, y es como nos los va a ir explicando como en 10 bloques, digamos, donde reúne pares de cartas. Y siempre, ¿no? Empieza el loco que además, si no me equivoco, es como la única carta que no tiene número, ¿no? Exacto, es el cero o el comodín, en la cultura popular a veces el 22, porque es la carta que se necesita para salir del mundo, que es el 21, pero lo cierto es que el mazo impreso no tiene número, nunca. Y parece un arlequín, ¿no? Es como este bufón que decide abandonar el reino y que puede ser tildado justamente de loco o puede ser tildado también de alguien muy valiente que admiramos por ser el único que es capaz de salirse de lo convencional. Sí, exacto, es una energía súper acuariana, eh, si alguien sabe de astrología del otro lado, que sería como animarse a lo distinto. Internet es acuariano, por ejemplo, ¿no? Como conectar cosas que parecían imposibles. Vale, entonces después del loco, él empieza como a hacer este viaje donde va a ir encarnando como distintas energías, digamos, que es lo que ocurre como en la vida misma, que es tan cíclica, y que lo podríamos metaforizar, por ejemplo, con un limonero, ¿no? Me decías tú, como Eh, de repente él es el principio de la vida, pero ese principio de la vida pues se va a convertir en algo que va a ir sacando raíces y que finalmente pues va a volver a hacer, a fertilizar la tierra. Entonces digamos que el loco es esa potencia, es esa energía como iniciática, pero digamos que el loco tiene un gran reto y es como cómo canalizar esa energía, cómo no irse al precipicio, ¿no? Como lo dibujan en algunos mazos, como que se va encontrando él, que hace como que se vuelva o bien más sabio o se vaya como, sí, reconduciendo, ¿no?
Exacto, él va a sufrir muchas como transformaciones que lo van a invitar a condensar toda su energía en un propósito y no a tenerla dispersa, que es como el riesgo del loco, dispersar toda tu energía y no poder como conducirla hacia algo favorable para tu vida. Yo siento que yo vuelvo muchas veces al loco. No sé si a vos te pasa, pero yo no sé si es por mi energía geminiana, pero siento que el loco me tiene a mí más que yo tenerlo a él y es como, hey, ven, o sea, ¿cómo hacemos para no vagar sin rumbo? Y como ese reto de echar raíces, o sea, como vamos a dar el siguiente paso. De hecho, otra frase del loco puede ser, no todos los que deambulan están perdidos. Y tal cual, su desafío es como hacerse cargo de su propósito, conducirlo en una dirección y pasar al siguiente nivel, que es si el uno o el loco, que también en el uno están el mago y la fuerza como 11, si los unos son nuestras semillas, esa decisión de plantar un árbol, nuestro momento 2, nuestros arcanos 2 y 12, van a ser las raíces que echemos, es decir, ahora sí estamos trabajando duro, esforzadamente y lo más importante, puertas adentro para, digamos, aprender sobre este momento. Por ejemplo, un periodo de estudio o un periodo de, vos, Caro, que sos yogini, durante tu formación, aunque no necesariamente se trata de un libro, o quizás también lo incluye, es un momento muy la papisa esa formación, donde genera un poco de ansiedad porque los resultados no están a la vista y nadie aún te felicita por ese proceso de crecimiento personal que estás viviendo, porque todo está sucediendo puertas adentro de tu mente y de tu cuerpo. En este momento donde hay que mostrar tanto hacia afuera, es muy difícil abrazar esa contención a la que nos invita ese siguiente paso que da el loco, ¿no? Cuando empezamos una relación, cuando nos mudamos a un lugar nuevo, cuando decimos, bueno, ya no nos vamos al precipicio, sino que, ¿qué tal si nos quedamos aquí como aprendiendo algo, como abrazando este nuevo cambio y es como, sí, pero no hay nada para mostrar, ¿no? Como decís vos, es un momento en que las raíces van a empezar a salir, pero no hacia arriba, no hacia la superficie todavía buscando el sol, sino a estabilizarse. Ahí la carta del colgado a mí me parece brutal. Esa carta de un ser está como con una patica atada hacia arriba, ¿no? Como él no está colgado del cuello, sino colgado de una pierna. Y lo curioso es que le acabo de dar la vuelta en este instante porque me di cuenta que lo tenía al revés. Es decir, lo tenía con los pies hacia abajo cuando la carta en realidad va con los pies hacia arriba. Y son esos momentos en que nos sentimos como en suspenso, como Sí. simpatizar con ese momento. Exacto, es un momento generalmente incómodo porque hay un bache entre los resultados que la sociedad o incluso vos misma esperás de vos y lo que estás realmente evidenciando, pero tiene varias trampas esta carta que está bueno ir analizando parte por parte. La primera es que, aunque está colgado, forma un 4 con las piernas. Y ese 4 es un símbolo de estabilidad oculta, es decir, no va a caer porque él en su interior, y aunque nadie lo comprenda, sabe dónde está pisando, aunque técnicamente no pisa. La otra cuestión es que él tiene las manos hacia atrás, aparentemente atadas, pero nadie las ve atadas. Entonces, este hecho de pausa o de que él, esta suspensión en la que este arcano parece no poder hacer nada, tampoco es real. Es, digamos, puede hacer un montón de cosas, pero hacia adentro, como la papisa. Puede Ya. trabajarse internamente y dos cosas más. Muestra sus orejas. Es uno de los pocos arcanos, si no el único, esto también depende de cada mazo, cómo son ilustrados, pero en el tarot de Marsella es el único que muestra las orejas, o una de ellas. Esto significa que está en una posición apto escucha, apto para escuchar, y está Wow. invitado a escuchar y a escucharse. Y algo más, es la primera y una de las únicas dos cartas que tienen el corazón por encima de la cabeza. Mm. Fíjate que si vos lo escaneás a la carta de arriba hacia abajo, primero vienen los pies, las rodillas, la cadera, el corazón y último la cabeza. Es decir, que cualquier resolución que surja después de este momento de suspensión va a ser resultado de una profunda conexión con nuestro propio interior, con nuestro propio corazón.
Eso que dices es hermoso, porque digamos en las clases de yoga yo hago mucho como este exacto comentario cuando queremos hacer inversiones o sin inversiones, ¿no? Poner la cabeza abajo y más bien poner el corazón por encima de ella. Y me hace una sugerencia y es que estos momentos de suspenso, ya sea en una relación, en la vida, en un emprendimiento, que nos sugiere pues el loco, también como que nos sugiere confiar, ¿no? Como, hey, Mm. puedes confiar en algo más, puedes simplemente pues abrazar este momento con la confianza de que en algún momento vas a volver a pisar tierra. Ujú. Y la clásica, que me la hiciste acordar hablando de yoga y de la práctica corporal, es que estás en una posición en donde podés ver las cosas desde otro punto de vista. Y esta es como la gran cualidad de la carta. Tenés un punto de vista singular, que muchas veces lo necesitamos, ¿no? Para cambiar de perspectiva en la vida. Y ese momento brote es nuestro 3, el 3 y el 13, la emperatriz y la muerte, también llamado arcano sin nombre, que tiene que ver con animarse a experimentar. Y como todo nuevo proyecto que se deja ver, se lleva como el primer aplauso y la invitación ahora sí es a mostrar. Y esta es una carta muy, con muchos fans, digamos, muy valorada en el siglo XXI, porque estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Como a celebrar lo que se muestra y no tanto lo que pasa puertas adentro. Así que incluso su actitud corporal es hacia adelante, la de la emperatriz. Está sentada, pero con los hombros como un poco en diagonal, invitando al futuro a que venga a su trono, digamos. Ujú. Y esa otra carta, digamos que aparece con esa misma energía, que es la muerte, es una carta como, a mí me parece fascinante, además porque tiene como unos colores muy distintos al resto de los arcanos, pues porque digamos que es blanco y negro, pero en ese negro hay justamente como una tierra llena de vida, ¿no? Hay cabecitas, manitos, brotes de hierba y hay como mucha vida y entonces pienso yo y de hecho te pregunto, esos momentos donde sentimos que estamos cambiando, ¿no? Y que sentimos como, uff, o sea, acá estoy gestando, ¿no? Como te ha pasado eso de decir como, no sé, como cuando se me ocurre pensar cuando terminamos una relación que, bueno, al principio quedamos hechas mierda, pero después es como, soy imparable y me voy a comer el mundo y de aquí me estoy parando es con toda, ¿no? Es un arcano que si no lo tienen enfrente los que están escuchando lo pueden googlear y van a ver que está en los huesos. Es decir, el cambio de piel del que Caro habla, de una transformación, es tan exagerado que está en los huesos. Y el color de su columna vertebral y de algunas de sus partes es ese celeste que en el mazo de Marsella simboliza la sabiduría total. O sea, es como una esencia que está en la médula o en los huesos que tiene que ver con tu sabiduría interna, vas a poder salir de esto. O sea, es una carta de que se vive como dolorosa, pero que a la vez es súper esperanzadora. Y nos encontramos otros dos arcanos que aquí pues desplegados como me lo indicaste, estaría uno que se llama el emperador y luego la templanza. El 4 y el 14 son cartas de estabilidad, sobre todo indicadas por el número, ¿no? El 4, yo siempre digo que para entenderlo son como las cuatro patas de la silla en la que nos sentamos, que si tuviera tres nos caeríamos o estaríamos tembleques. Entonces muchas veces se juzga el número 4, sobre todo la figura del emperador, como una carta aburrida que habla de responsabilizarnos y de cómo sostener, y que todo eso es como la antidiversión o adrenalina que traíamos del número 3. Sin embargo, yo digo, como tratemos de reivindicar esta carta, porque si todo fuese estadio 3, nunca terminaríamos un proyecto. Entonces, esa constancia y esa como convertir nuestro placer en un hábito sería el 4. En esa metáfora tan hermosa que tú nos propones del limonero, es como muy interesante porque el tallo ya está creciendo, pero es un momento de mucha responsabilidad. Es como, bueno, echarle agüita, darle luz del sol, fertilizarle la tierra. Lo que ocurre luego es que ocupamos todavía más espacio con el Papa
o la diabla, o el diablo, depende del tarot, ¿no? Que son los arcanos que están en la instancia número 5, el 5 y el 15, y que son las hojas de esta planta, de este limonero. Y las hojas sí que van a ser polémicas porque lo que hacen es invitar a otros seres, a otros bichitos de la naturaleza a que se posen arriba de las hojas mismas y que interactúen a partir de ahí. Entonces, el Papa es la primera carta del 0 al 5 que incluye la cuestión social, que incluye más personas. Y cómo vamos a interactuar con lo que empezamos a ver a partir de ahora, que ya no estamos, digamos, protegidos por el lecho materno o paterno, ¿no? Es como salir de la casa de la infancia y ver que hay cosas nuevas y esas cosas nos pueden tentar y nos pueden como invitar a nuevos caminos que no conocíamos. El relacionarse, ¿no? Como ese gran reto, porque justamente cuando empezamos a relacionarnos con otras, con otros, es cuando empiezan los retos, es cuando empiezan a salir nuestros issues, nuestros niños ahí heridos y todas estas cosas que venimos arrastrando como de atrás. O sea, ahí está como lo que el loco también trae como en su propia bolsita, ¿no? En su propio equipaje. Es ese momento como de espejo donde empiezas a bien o encuentras en el afuera ese espejo inspirador o encuentras ese otro El espejo, acecho. que es el espejo del conflicto. Es exactamente así. Si sale el diablo, se acentúa como más esta cuestión de quién soy preso, en quién confío, en qué creo, cómo me impacta que al otro le vaya bien, o las personas con las que me rodeo, a dónde me invitan a ir. En cambio, el Papa tiene más esta cosa de qué palabra estoy profesando, ¿no? Como algo en lo que yo creo de adentro hacia afuera o algo que me impusieron. Es una carta súper versátil y a mí me gusta casi siempre quedarme con la versión que te invita a dar un salto de fe, no estrictamente religioso, de hecho todo lo contrario, sino como a creer en algo, en vos mismo, en tu proyecto, y animarte a dar ese salto, a seguir en línea. Fíjate que tiene, yo digo, una trampa, que es que los dedos del Papa apuntan al futuro, a la misma dirección del loco. Entonces hay una señal ahí que te dice, es para allá, continúe su camino. Como si estás en un laberinto, tenés que vivir en este momento, pero la carta te augura que sigas por el camino de tu propio deseo, más allá de todas las tentaciones, distracciones o intercambios posibles, que a la vez son tan necesarios que aparezcan, ¿no?, estas adversidades en el camino para seguir afianzando nuestro propio lugar. Yo tengo una anécdota, Caro, muy fuerte con esta carta que fue un twist del destino, Sí. en un momento en el que tuve una oportunidad de emprender, de ampliar, digamos, el negocio de Fera, poniendo un local a la calle, acá en Buenos Aires, pero una tienda que iba a ser como una concept store de, no sé, 200 metros cuadrados en el centro de Buenos Aires. Se necesitaba una inversión, pero millonaria, para llevarla a cabo, y nos teníamos un montón de fe, justamente, pero había otra alternativa para mi vida, que era, que se me había metido en la cabeza, estudiar edición de libros en la UBA, gratis. La Universidad de Buenos Aires en Argentina es gratuita, o sea, lo pongo porque uno implicaba un riesgo económico y el otro implicaba como un compromiso respecto al campo del conocimiento, ¿no? Porque una carrera para mí de 4 años en la UBA, con todos los paros que hay y teniendo un trabajo, iba a ser algo como que no se iba a resolver tan rápido. Ajá. Bueno, y yo me fui a tirar el tarot y me salió el Papa para el camino del estudio, de hacer la carrera, y la torre, que ahora la vamos a ver en el número 6, en donde todo colapsa y todo como se cae, para el otro, para el camino del negocio. Y me acuerdo que la tarotista me dijo, que vos puedas hacerlo al negocio no significa que tengas que hacerlo. Es Ajá. decir, no lo hagas para poner a prueba tus capacidades, no hace falta. En cambio, el Papa tiene que ver con una cuestión más espiritual, de creer que esa carrera te va a llevar a comunicar o a encontrar tu mensaje. Yo creo que aquí en el momento en el que vamos, el momento de las hojitas, es un poco el momento donde creemos que la vida es una línea recta y no.
La vida también tiene sus enredos y ese tallo también puede como crecer un poquito enreversado y torcido y hacia los lados. Entonces me llama la atención que menciones que luego justamente viene la torre, que es esa carta que a mí me genera como un mundo, una sensación de un mundo colapsando, una sensación como de que todo lo que se había construido hasta ese momento, chao, se desploma. Tiene una versión donde se puede vivir como una fiesta, ¿no? Como la idea de tirar la casa por la ventana, como decimos acá cuando uno hace un gran evento y se deja ir, digamos, que sea lo que Dios quiera. Al fin y al cabo es una carta de descompresión o de liberación de energía contenida, muy, muy fuerte, pero casi siempre cuando sale incluye esta idea de que cada ladrillo que fuimos poniendo uno sobre el otro para crearnos esta torre, que nos tenía muy seguras adentro, como muy contenidas, muy resguardadas, en realidad lo que estaba haciendo su operación era resguardarnos de lo que para nosotros era verdaderamente bello. Por eso, en el limonero, el momento 6 es el momento flor, que es el momento estético per se. Aunque no sea lo que esperabas. Exacto, la vida te invita a caer y fíjate que nuevamente, y ahora sí develo como el misterio, esta es la segunda carta que tiene a los personajes con el corazón por encima de la cabeza. Entonces es un momento que no lo vas a poder resolver con la lógica, te dice, como déjate caer, toca fondo y animate como a resurgir en el 7 con la bella estrella. Yo siempre pienso que las ruinas son un escenario como muy, muy fértil. Cuando las cosas se destruyen, entre comillas, también es una manera de crear, ¿no? La destrucción a veces también deja como un caos muy, muy creativo, muy fértil. Entonces, digamos que después de la flor, pues siguiendo esta metáfora, ya es el momento donde empieza a brotar pues la fruta. Y ahí es donde decimos, ¡ay, lo logré! La razón por la que había plantado este árbol hacía tantos meses era ver mis limones salir de él, ver mi fruto, el que voy a como a cosechar para ponerle a mis ensaladas o a lo que sea. Y ese es el momento carro, en donde incluso los demás celebran tu éxito y dispuesto como a desfilar sus éxitos también, Sí. ¿no? Que acá es donde se empieza a poner gris la carta, como digo yo, todavía no negra, porque cuando vos empezás a desfilar tus éxitos es como que estás más concentrado en hacer las stories de Instagram que en ver bien cómo va tu proyecto, como en lucirte, y lo que da cuenta de esto son las máscaras que tiene la figura del carro, que va a hablar como de su lado más careta o superficial, y nuevamente va a tener como toda la potencia de choque, tiene esta carta, es decir, el carro puede derrapar, puede chocar, incluso es un loco yendo, solo que a mucha más velocidad. La metáfora del fruto, entonces es como no arranques el fruto antes de tiempo porque puede estar muy verde. Súper, 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 porque para eso cumple un rol clave la justicia, que es el arcano 8, que tiene como un tercer ojo en la frente y es la que va a decir, ahora sí, el fruto está para comerse. Es como cuando uno tiene un proyecto y retira todo el dinero antes de tiempo porque hizo su primera gran venta, pero no, porque hay que seguir como invirtiendo en ese proyecto para sacar nuevos libros o nuevos cursos o lo que sea de lo que se trate el proyecto. Entonces, la justicia, como arcano 8, va a tener como esa sabiduría de decir, es ahora. Y la luna que sería como la que acompaña esa energía, ¿no? El 8 y el 18 sería la luna. Sí, la luna lo que va a tener de este momento de perfección en el que nuestro limón va tomando como colorcito y se va poniendo a punto caramelo, la luna es la invitación a encontrar ese punto en la oscuridad, es decir, en todo lo que no conocemos, en nuestros sueños, en nuestros miedos, en nuestros sentimientos, pero los más como inconscientes. Entonces no tiene personas la carta, sino que tiene como los perros, el escorpión, el agua de las emociones, la luna que demuestra que está iluminada por el sol detrás, y lo que está buenísimo de esta carta es que tiene 2 torres, que es un recordatorio 2 casilleros después de que vos estuviste encerrada sin poder acceder a tu propósito. Entonces ahora que es de noche y que estás sola y que te encontrás con tus sueños, pesadillas, miedos más como oscuros y menos velados,
¿Te vas a animar a transitarlos o te vas a volver a refugiar? Listo, dimos todo un recorrido en el que pareciera que pues que aquí acaba porque ¿qué más queremos que después de sembrar Después pues del salga limón. fruto, ¿no? Como que ya tengo mi fruto, Exacto. ya que aquí acabo, soy feliz y no. A comer. Y no, acá viene el momento clave. Acá quedan como las dos instancias fundamentales que, bueno, el ermitaño en el 9, ¿no? Y el sol también en el 9, que es cuando uno entra en crisis porque el fruto ese no se recogió, no se comió, y uno dice, entonces, ¿para qué vine a este mundo? Cuando nos pasa algo en la vida bueno, que nos desorienta y por ende como tenemos que apelar a revisar nuestro camino, que es lo que va a hacer el ermitaño, a preguntarnos, a hacernos preguntas existenciales, y fíjate que tiene nuevamente el bastón, el mismo bastón que el loco, aunque el ermitaño avanza hacia atrás, porque lo que hace es revisar el pasado, y tiene un pequeño farol con el que va a ir a buscar con una luz muy tenue quién es, por qué vino acá, qué tiene que hacer, cómo tiene que seguir. Lo importante que decíamos al principio, ¿no? De animarnos a hacernos preguntas, porque en esta carta justamente, si te haces las preguntas correctas y le das el tiempo, se puede como vivir como una energía potable o fluida. Ahora, si vos no querés escuchar esas preguntas, te vas a aislar y vas a vivir el lado oscuro de la carta, del ermitaño, que es quedarte sola o deprimirte. Claro, es esa sabiduría como que por exceso también amarga puede ser, como ese momento en el que por saber mucho te terminas como amargando porque no integras lo que sí tenés y para qué puedes usarlo. Entonces es también como ese momento de decir, bueno, o sea, esto salió bien, pero ahora empieza un reto nuevo y a lo mejor esta parte del fruto, pues que estaba podrida, pues quítala y Ujú, echala a la tierra porque te va a servir para como reciclarte, ¿no? Es un poco como ujú. esa hora, la hora como del fracaso, que a mí esa palabra me gusta mucho como de vez en cuando decantarla porque yo creo que la energía del ermitaño a mí me visita constantemente, como hacerme la pregunta de, bueno, o sea, me voy a quedar aquí con esta sensación de que las cosas no salieron como esperaba o simplemente que esta experiencia me fertilice un poco y que incluso el estiércol sirva para sembrar otra vez. Solo que nosotros como seres humanos podemos poner mucha resistencia a ese final y quedarnos un montón en cartas que no nos hagan ver o llegar a la autorrealización, como pueden ser la rueda de la fortuna, que es un 10 en el que se da mucho la repetición de patrones. O sea, el 10 es la rueda de la fortuna es un 10 que implica un fin de ciclo, pero Ujú. en el que algo no termina de culminar, porque vuelve a repetirse. Sí, ese red cuando se nos pone a prueba como, uy, creo que ya había pasado por aquí, pero otra vez estoy eligiendo esta Es, pequeña piedra. Exacto, es como decir, esta película ya la vi y es tu Sí, propia vida. que a todas nos ha pasado en algún momento, pero hay otra opción también, o sea, hay como otras Siempre, cartas. siempre hay opciones, eso es lo genial. Siempre hay opciones, entonces cuando el limón como se amarrona, se ablanda y se anima como a desligarse de su parte podrida, por así decirlo, y cae y toma como conciencia de que no nació para limón, pero todavía está a tiempo de hacer algo favorable para el proyecto o para el mundo que lo rodea, y es convertirse en abono para un nuevo proyecto, para una nueva planta, y simplemente soltar. Y ahí es donde el proceso culmina con nuestro 20, el juicio, y nuestro 21, el mundo, que son arcanos en donde nos perdonamos, o sea, sobre todo en el juicio, ¿no? Que tiene este ángel con una trompeta que te llama y es una carta que te dice, todo ser que nace es deseado por la divinidad. Entonces ahí es donde entendés que no sobrabas como limón, ¿no? Y podés reencauzarte. Y en ese momento sí terminás el ciclo en el mundo, que es la autorrealización, que a veces lo comparo con un orgasmo porque es en realidad como la cereza del postre, ¿no? Lo que estaría buenísimo vivir en nuestro proyecto y lamentablemente o no,
dura muy pocos segundos y es como pinchar la burbuja esa para volver a salir a la realidad, ¿no? Todo el tiempo estamos encarnando una energía en particular, o crees que podemos estar como encarnando varias energías de este ciclo, de este viaje en nuestra vida al mismo tiempo? Sí, yo creo completamente en la como multiforma. Es decir, es raro encontrar las energías puras, aunque a veces se nos puede dar como que estemos muy en el colgado, como muy detenidas, revisándonos. De hecho, el principio de la pandemia creo que fue como, o de las cuarentenas, momentos muy el colgado en energía pura, pero luego creo que todo el tiempo vivimos como distintas combinaciones y eso es lo que nos hace únicos. Como que alguien puede vivir su fin de ciclo con una mezcla de emperador, muerte y papisa, y alguien lo puede vivir más con la energía del loco, listo para inseminar el siguiente paso. Sí, sí, total. O sea, hay momentos en que todas las fichas como que en la vida se nos disponen para estar como muy en una sola cosa, o por el contrario, yo puedo estar pues con una energía de colgado pues a nivel laboral, pero al contrario estoy como en una energía de estrella y celebración a nivel relacional, ¿cierto? Entonces como que 100%. ¿para qué tiene que estar preparada una persona que se acerque al tarot por primera vez, quizá con un poco de desconfianza o de escepticismo? Creo que tienen que estar preparados para escuchar cosas que no va a entender en el momento. Yo anoto casi siempre las tiradas que me hago o que me voy a hacer a un lugar y pasan los meses y sigo tratando de entender cómo terminó como materializándose ese mago, por ejemplo. Entonces, en el momento es probable que digas, ay, no, no entiendo, me dijo cualquier cosa. Uno se la agarra con el tarotista y luego cuando las energías se despliegan lo puede como identificar claramente en su vida, pero hay que darle una oportunidad y el tiempo. Y yo también pienso que el tarot es como una especie de libro sagrado, o sea, como la cábala, como el evangelio, por ejemplo, para muchas Ujú, personas, ¿no? Que son como una especie de modelos a escala del universo, como una gotica del océano. Y ujú. simplemente pues son guías, son indicaciones con las que puedes entablar un diálogo y en las que puedes encontrar ya sea como respuestas, preguntas, interpretaciones y que según tu apertura mental pues te pueden resultar relevantes también. Yo también siento que lo que ocurre con estas creaciones como milenarias, porque son, o sea, son herramientas que llevan siglos viviendo en la humanidad, son un acto de co-creación brutal. O sea, yo creo que el tarot tiene esto, ¿no? Como que ha sido reinterpretado de manera estética, artística, filosófica por tantas personas, ¿no? Como de personas que le han metido como la mano en diseño y aún así como que no pierden la esencia, o sea, siguen siendo una tradición. Y sigue Sí, siendo algo que se sigue enriqueciendo y sigue siendo como de alguna manera como custodiado porque seguimos utilizándolo para transmitir conocimiento. Entonces en ese sentido a mí sí que me parece algo muy, muy hermoso. ¿Qué le da cuerda a tu mundo? creer que mi verdad no es la única verdad. Eso es lo que me motiva a seguir como aprendiendo y conociendo de otras personas y de otros mundos. Y sé que probablemente nunca me dé una idea acabada o completa de cuál es la verdad en el mundo, pero sí me doy una panzada explorándolo